Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. Mi nombre es Oscar Eduardo Múnera y estoy en el curso primero de Teología del Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Yo soy Jaime Montoya, también del curso primero de Teología, y en esta oportunidad vamos a interpretarles la canción católica Sáname, Señor. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Todo su amor. Deja que todo renueva. Nos encontramos aquí de nuevo en nuestro programa Jesús Evangelio. Un domingo más para dedicárselo al Señor, para estar en clave de Dios, para pensar en Dios, para que nuestro pensamiento y todo lo que hagamos esté en pro del Señor. Y como este es el día del Señor, pues sabemos que nos viene a bien, que es propicio reflexionar, meditar, pensar sobre la palabra que Él nos deja, sobre el Evangelio que el Señor y que la Iglesia nos propone cada domingo. Y bueno, para reflexionar sobre el Evangelio que vamos a tratar hoy, nos acompaña Dolly Betancourt. Bienvenida. Es un placer estar con ustedes. Gracias por su invitación y por confiar en esta humilde servidora. Muchísimas gracias por acompañarnos y sé que sus enseñanzas nos van a hacer mucho bien, pues, primero a mí y a todos los que nos ven por este medio. A ver, pero para que los que nos siguen sepan un poco de usted y tengan una idea de quién les habla, pues qué bueno que usted nos contara un poco sobre su vida, sobre su acción pastoral, sobre lo que usted hace en la parroquia, sobre su experiencia de Dios, para que las personas se enriquezcan con su testimonio y pues sepamos quién nos habla y que no es una desconocida. Bueno, la experiencia que he tenido con Dios es desde la edad de 9 años. Desde la edad de 9 años comencé la catequesis con mi mamá en una vereda. Recogíamos exactamente o reuníamos exactamente niños y jóvenes para la primera comunión y confirmación, más o menos aproximadamente 100. Preparábamos los niños, se hacía la primera comunión y la confirmación y después se les celebraba lo que era la Navidad. Luego, de la edad de 16 años, sin cumplir 16 años, me comprometí y me casé. De ese matrimonio tuve 2 hijos y de esos 2 hijos tengo una hija consagrada a Dios
en la vida religiosa como franciscana de María Auxiliadora. Desde ese momento he seguido trabajando en la parroquia. Yo en la parroquia más o menos llevo unos 24, 26 años trabajando en la parroquia como catequista, en los grupos juveniles. Trabajo también con las hermanas franciscanas en los diferentes grupos, pero más que todo ahora me estoy dedicando a la catequesis en la formación de los jóvenes. Pero también colaboro en el Centro de Bienestar en el Anciano en los momentos que ellos solicitan de mi ayuda. ¿Y usted qué consejo le daría a todos aquellos que quieren acercarse a la parroquia? Porque estamos en una sociedad que se contenta con decirse católico, con decirse creyente, pero no comprometidos. Y una característica del Señor, cuando el Señor llama, compromete. Cuando el Señor llama, deja una misión. ¿Usted qué le diría a todas esas personas que quieren acercarse a la parroquia y no se han comprometido, y para comprometerse, pero también para los que no tienen ni siquiera la intención de comprometerse? En el momento de que nosotros recibimos el sacramento del bautismo, ya nosotros tenemos que estar comprometidos y unidos con la iglesia. Y que en la iglesia, todos los que los formamos, nosotros, porque mucha gente dice, no es que vamos para la iglesia, no, vamos para el templo a la celebración de la Eucaristía. ¿Y quién celebra la Eucaristía? Nosotros, la iglesia, los bautizados. Y cuando nosotros somos bautizados y cuando nos comprometemos con Cristo en el momento de la confirmación, donde reafirmamos las promesas bautismales, ahí estamos llamados a formalizarnos con la iglesia, a entregarnos con la iglesia, a comprometernos con la iglesia. El mero hecho de ir a una Eucaristía y decir que soy cristiano, eso no significa ser cristiano. Ser cristiano es seguir a Cristo. ¿Con qué seguimos a Cristo? Con el buen ejemplo, con el servir a los hermanos, con dar una buena catequesis, con estar cerca a los sacerdotes y apoyarlos. No estar criticando de ellos. En vez de estar criticando de ellos, y si necesitan un apoyo de nosotros, dárselo con ese amor, con esa entrega, con ese cariño que ellos entregan hacia nosotros. Claro que sí. Inclusive es un mandamiento de la iglesia, el servir con las obras de la iglesia. Y es un principio muy bonito porque nos acercamos a pedirle al Señor, nos acercamos a elevar oraciones, súplicas, pero ¿qué le estamos dando? El Señor ha dejado la iglesia y es para eso, para que lleguemos a Él. Pero también hay que servir en el culto, hay que disponernos para el culto, hay que procurar y darlo todo para que el mensaje del Evangelio se extienda, y se extiende en obras como la que decía ahorita, la catequesis, pero sí hizo mención de algo que me parece a mí valiosísimo, y es sobre el significado del sacerdocio, que no hay que juzgarlo, que no juzgarlo no quiere decir que no se le puedan hacer correcciones. Claro que se puede dar la posibilidad de una corrección, porque sabemos que los sacerdotes son humanos y por eso tienden a caer y pueden fallar. Y si nosotros con caridad los corregimos, está muy bien. Pero corregirlo a él, no estar hablando a sus espaldas, no estar destruyendo la imagen de la iglesia. ¿Por qué deberíamos de orar entonces por los sacerdotes? La tarea que ahora nos ha puesto el Sumo Pontífice Francisco es orar por la iglesia. Y si oramos por la iglesia, no es orar por los que formamos la iglesia, sino en igualdad. ¿Cuál es la igualdad? Sacerdotes, obispos, párrocos, presbíteros, diáconos, seminaristas. Estamos llamados a eso. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la iglesia está amenazada. ¿Y por qué está amenazada? Por la falta de oración, por la falta de compromiso, por la falta de respeto y de solidaridad. Si somos humanos, sabemos que los sacerdotes, los obispos, las personas más altas de nosotros también son humanos y cometen errores. ¿Y dónde están esos errores? Cuando nosotros mismos nos encargamos de hundirlos. Y qué lindo y qué hermoso es que un sacerdote, cuando es verdaderamente humilde y un feligrés lo llama y le dice: Padre, vea, eso está mal hecho, ¿por qué no lo corrige? Y si el sacerdote acepta esa corrección, sabemos que estamos por un buen camino. Entonces, ¿qué le pedimos nosotros? O yo, ¿qué le pediría a mis sacerdotes?
en general, no a los de aquí de mi parroquia, no, en general, ser humildes. Que sean humildes como el Santo Papa, que se dejen corregir, que se dejen llenar de ese amor de Dios. Y donde está la humildad, está Dios. Para mí es lo primordial, humildad, sencillez, para que puedan llegar a Dios y puedan llegar a todos los feligreses. Qué bonito ese mensaje y que quede en el fondo del corazón. Vamos a orar por los sacerdotes, orar por la jerarquía de la iglesia que tanto lo necesita. Vamos a orar por el Papa que tanto ha sido atacado, para que todos los impregnemos de la fuerza del Santo Espíritu. Vamos entonces ahorita, sí, ya después de haber sabido un poco sobre usted y de tener una noción, una idea de la obra que hace, vamos a dialogar sobre el Evangelio. Entonces vamos a pedir la presencia del Santo Espíritu para que nos fortalezca, para que nos enriquezca, para que nuestras palabras sean guiadas por el Espíritu Santo, para que pensemos en Dios y que todo lo que digamos sea un enriquecimiento para ser cada día mejores cristianos. Entonces yo le quisiera pedir a usted que encarecidamente nos dirigiese una oración al Santo Espíritu, invocándolo para que nos toque, para que nos aguarde en sus brazos a nosotros y a todos los que nos siguen. En este momento, para que podamos reflexionar seriamente sobre el Evangelio, pidámosle al Santo Espíritu de Dios que se derrame sobre nosotros y que no sea nosotros los que hablemos, los que actuemos, que sea la lengua de Dios que ponga sus palabras en nuestra boca. Nosotros simplemente somos instrumentos, somos personas que nos prestamos a Él para que Él hable por medio de nosotros. Que el Espíritu de Dios llegue sobre nosotros, derrame su Santo Espíritu y nos dé ese don de entendimiento y de sabiduría para que cada día podamos comprender lo que Él nos quiere dirigir por medio de su Evangelio, de su palabra. Que así como nosotros nos saboreamos una comida cuando nos gusta demasiado, así podamos saborear la palabra de Dios, que disgustemos de ella, que la pongamos en práctica, que sepamos qué estamos hablando, qué estamos leyendo, para que esas personitas que escuchan nuestra voz no sea la voz de nosotros, sino la voz de Cristo. Ahora sí hacemos la lectura del Evangelio, pero antes, qué bueno que nos compartiera la cita bíblica para que los televidentes puedan buscarla en sus Biblias. Para que tomemos la Biblia, si la tienen en sus manos. Este Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 30. Se ponía ya en camino cuando uno corría a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. Ya sabe los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falsos testimonios, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso he guardado desde mi juventud. Jesús, fijándose en él, su mirada le amó y le dijo: una cosa le falta, anda y cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: qué difícil es de los que tienen riqueza
entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oír estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, le dijo: Hijo, qué difícil entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraron aún más, se decían unos a otros: ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dice: para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Pedro se puso a decir: ¿ya lo ves? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por uno, ahora al presente. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y haciendas, con persecuciones en el mundo venidero, vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice este Evangelio en el día de hoy? Es difícil nosotros como humanos dejar las cosas del mundo para seguir a Cristo. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo como la columna en nuestra vida, nos da esa oportunidad de acercarnos a Él y poder dejarlo todo por Él. Y Él no nos pide que tenemos que dejar, por ejemplo, dejar a los hijos, dejar al esposo, dejar a las personas. No, es seguirlo a Él con lo que tenemos. Él nos pide seguir la cruz con Él. En este momento yo ya no tengo ni esposo, ni tengo hijos, pero yo lo sigo a Él con lo que tengo. ¿Y qué tengo yo? Mis catequistas, mis muchachos de confirmación y de primera comunión, mis jóvenes, mis ancianos, las personas que me rodean. Y a esas personas yo trato de demostrarles a ellos qué es la importancia de seguir a Cristo. Y hacer una oración sin sacrificio no vale la pena. Mire a este joven que quería seguir a Cristo, pero le dolía dejar todo lo material. Ahí es donde yo digo: oración sin limosna no es oración. Y ser uno rico y no darle a los demás, ¿de qué vale? No vale la pena, porque la riqueza no nos la van a echar a uno para la sepultura. Lo que nosotros vamos a llevar para la vida eterna son las obras que hayamos hecho con nuestros hermanos, pero primero con nosotros mismos. Si nosotros nos amamos, si nosotros nos entregamos por nosotros mismos, podemos decir: nos entregamos por el ser amado que es nuestros hermanos y Jesucristo. Y ahí también, iniciando el Evangelio, un comentario que nos viene muy al caso aclararlo. El Señor, el joven le dice: maestro bueno. El Señor le dice que no le diga bueno porque solo Dios es bueno. Muchos pueden pensar entonces que Cristo no es Dios, porque Él hace una diferenciación entre Dios y Él. Supongo que la intención de Jesús no era esta. Lo que Él ambicionaba, lo que Él pretendía era superar esa tendencia de idolatrar a tantas personas. En la época de Jesús habían muchos movimientos sociales y religiosos. Estaban por una parte los samaritanos, estaban los escribas, que eran los intelectuales, estaban los fariseos, que era un grupo laical pero que era extremista, y entonces se creían como dioses y querían imponer las leyes y que todos lo siguieran y que todos le rindieran pleitesía. Les encantaba usar el púrpura para sentirse reyes. Entonces
Jesús no se quiere sentir como ellos, ni que le rinden esa pleitesía. No me digas maestro bueno. Pero luego el joven le dice maestro y el Señor ahí sí no le corrige. Qué bonito que el Señor se queda en un maestro. Porque la gran labor de Dios es eso, enseñar. Y es la labor que le ha dejado a la iglesia, las 3 misiones, los 3 munus, que es el de enseñar, el de gobernar y el de santificar. Y es muy lindo lo de enseñar, porque eso es lo que nos corresponde. Llevar el evangelio es enseñar. Predicar es enseñar, testimoniar es enseñar, hacer el bien es enseñar. Y Cristo se queda en un maestro. Aprovechar también para reconocer las obras de los maestros en general, una obra muy bonita, una obra que dignifica la sociedad y que tristemente es muy mal paga, que tristemente es muy mal reconocida. Pero un maestro hace mucho, y el Señor se queda en un maestro. Inclusive de las primeras imágenes que existen de Jesús, de las primeras, de los jeroglíficos, de lo que se ha encontrado pintado en piedras, una, por ejemplo, muy famosa, que es el buen pastor. Pero entre todas esas está el maestro, Jesucristo maestro, Jesucristo también como el buen pastor. Y es muy lindo, o sea, desde los inicios de la iglesia, desde los primeritos cristianos, desde aquellos que conocieron a Jesús, ya tenían claro que el Señor, que el Redentor era un maestro. Y por eso hay que tener en cuenta las palabras del que enseña y no dejarlo de lado, como se suele hacer con los sacerdotes, que lo que dicen creemos que no es así, lo contradecimos. No. El sacerdote está haciendo extensiva la labor de Cristo, o sea, enseñar. Por eso él predica desde una cátedra, el obispo desde una cátedra, desde un lugar en el que él toma la palabra como un maestro. Y es muy lindo. Y usted también hacía mención de esta parte del rico. Pero no hay que entender solamente la riqueza material. Hay unos que son pobres pero están llenos de riquezas, de males, de vicios, que les encanta ir proliferando, haciendo daño, que les encanta ir destruyendo, llenos de chisme, llenos de orgullo. Esos ricos también les va a quedar muy difícil entrar en el cielo. Y también los ricos materiales, no por ser ricos, porque bueno, qué bien que ellos han contado con suerte, qué bien que han hecho obras, que han hecho negocios y tienen dinero, tienen buenas entradas, pero el problema de la riqueza es que no es compartida, que no se extiende, que no se le da a los demás, y la riqueza tiende a hacer a la persona desconfiada. Entonces tengo tanto dinero que le temo a los demás que me vengan a robar, o tengo tanta ropa que me da miedo que me la roben, que se me pierda. Y eso conduce a que la riqueza nos aleje de Dios, pero también de los demás, porque yo entonces me alejo de la sociedad, le tengo miedo que me hagan daño. Y hay que procurar no tenerle miedo a la pobreza. Yo recuerdo en una ocasión mi arzobispo, Monseñor Flavio Caire Zapata, nos decía a los seminaristas, nos decía: muchachos, no le tengan miedo a la pobreza, no le tengan miedo a la pobreza. Hay muchos que le tienen miedo, que le tienen pavor. ¿Cuánta gente vive de mera imagen? De mera imagen, no tienen un peso en el bolsillo, pero tienen deudas en todas partes porque le tienen miedo a la pobreza. O cuántos ricos están en la ruina y no son capaces de ir a un comedor para pobres, les tienen miedo a la pobreza. ¿Qué más podría usted compartirnos del Evangelio? Yo les comparto una anécdota de mis jóvenes, porque mis jóvenes o la gente con que me encuentro me dice: allí viene la rica. Entonces yo los miro y les digo: yo tengo cara de rica, pero soy pobre, pero soy rica de Dios. Siempre les contesto eso: soy rica de Dios. Entonces me preguntan: ¿y cómo así que soy rica de Dios? Y yo: sí, porque en ti estoy viendo a Dios, en ese pobre que está allí estoy viendo a Dios, en ese rico que a veces nos mira por encima del hombro, estoy viendo a Dios, aunque él no lo vea.
Y para mí lo más importante es uno estar rico de Dios. Y cuando uno está rico de Dios, cuando uno cumple los mandamientos, tanto los mandamientos de la ley de Dios, como cuando uno cumple los mandamientos de la iglesia, cuando uno está poniendo en práctica los dones del Espíritu Santo, cuando uno está poniendo en práctica los frutos del Espíritu Santo, cuando uno comparte con alguien lo poco que uno tiene. Y a mí no me da pena decirlo, no soy una persona pensionada, no tengo un esposo en estos momentos que me mantenga. Mi hija es religiosa y tampoco tiene forma de mantenerme. Mi hijo vive lejos y a mí nunca me falta nada. ¿Pero por qué no me falta nada? Porque quien está con Cristo y quien busca a Cristo, nunca le faltará nada. Y a mí nunca me falta nada en mi casa. Y yo siempre lo digo, Señor, gracias. Gracias por esas personas que pones en mi camino. Eres tú, Señor, por medio de esas personas que nunca me falta nada. Y por eso cada día le digo al Señor, Señor, dame riqueza, pero no riqueza material. Dame riqueza de la que me lleves hacia ti y hacia mis hermanos. Y es una característica del buen cristiano. El buen cristiano debe encontrar en todo a Cristo, que todo esté impregnado de Cristo. Veamos el caso de Francisco de Asís, que por doquier iba viendo la imagen del buen Dios. Inclusive en una ocasión ve una flor, una rosa, y le dice, por favor ya no me hables más de Dios, porque todo le hablaba de Dios, todo le hablaba de Dios. Y es muy bonito, porque el que está lleno de Dios, en los momentos de abundancia, sabe que el Señor lo asiste, y en los momentos de pobreza, sabe que el Señor no lo abandona. Porque eso es lo que enriquece a un cristiano. Y la única riqueza del cristiano debe ser Dios, ir con Él, estar con Él, darlo todo por Él y saber que dependemos de Él. Y hacer lo que hacemos sabiendo que la única recompensa que esperamos es por parte de Él, no nadie más. No buscar puestos, porque esa es la última parte del Evangelio. Vemos cómo Pedro de una sale por la tangente y se da cuenta que bueno, pues si este no lo deja todo, ¿qué hay para nosotros que sí lo hemos dejado todo para seguirte? ¿Será que dejarlo todo es simplemente no tener cosas? No, dejarlo todo es un desprendimiento total. No hay que buscar puestos, no hay que buscar reinados. Hay una tendencia a eso, a ocupar puestos, a ser mejores que otros, a oprimir, y en todas las sociedades ocurre eso. Y Pedro en ese momento quería ser el rey, por así decirlo. Sí. Pero se nos olvida algo, que no hace falta, porque el reino de los cielos ya tiene un rey, y es Dios. No le hace falta más reinos. Y el reino, y aquí en la tierra, Él también es el rey. Por eso la importancia de reconocer la grandeza del Señor. Y solo cuando se reconoce la grandeza del Señor, reconocemos nuestra bajeza, reconocemos nuestra dependencia. Por eso es tan lindo hacer la oración antes de comer los alimentos. Porque cuando usted ora dando gracias por los alimentos, está reconociendo que es el Señor que se los ha dado. Que aunque usted los trabajó, el Señor le permitió la fuerza para trabajarlo. Que el Señor le permite a la tierra que dé frutos. Que el Señor le permite a usted llevar el pan a su casa, a su familia. Por eso hay que orar antes de tener los alimentos. Y que toda nuestra vida está así, llena de Dios. Que no busquemos puestos, que estemos dispuestos a dejarlo todo al Señor. Esto de dejarlo todo no es solamente para los seminaristas, para los religiosos, para la religiosa, para los cristianos comprometidos, para los laicos que se comprometen. No. Todos estamos llamados a dejarlo todo por el Señor, a donarlo todo por el Señor, a confiarnos exclusiva y únicamente en el Señor. Y se nos ha agotado el tiempo, Dolly. Ya termina este compartir. Le agradecemos infinitamente por darnos este espacio de su tiempo, por hablarnos sobre el Evangelio, por abrirnos su corazón y expresarnos sobre su vida. Estoy seguro, estoy convencido que los que nos ven, que los que nos siguen, se van a enriquecer así como yo. Y bueno, entonces acá les queda una tarea: a orar por Dolly, a orar por
por los catequistas, a orar por las obras que se hacen en la iglesia, a orar por los sacerdotes, a orar unos por otros. Y nosotros aquí seguiremos orando por todos ustedes que nos siguen. Fue un momento muy agradable. Les agradezco a ustedes por la invitación y la invitación que les hago a todos los cristianos, los que somos evangelizadores, que sigamos a Cristo y que no nos dé miedo seguirlo, y que si tenemos soledad, la soledad la llenamos con la presencia de Dios. Fue un placer, Dios les pague. todo su amor. Deja que todo renueva. A continuación les interpretamos la canción Te entrego. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí, hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que sueño y todo lo que espero. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que sueño y todo lo que espero. A ti, Señor Jesús. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva, deja que sea. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame